precisamente. Tenemos una inserción de don Luis Guillermo, ¿no? Precisamente sí tenemos. Que se hace el mayor esfuerzo de parte de los órganos del Ministerio de Justicia, del Instituto de Criminalidad, para que las personas que salgan tengan las condiciones necesarias para ello, que no sean personas peligrosas, pero esto no garantiza que no ocurra, y una golondrina no hace verano, no quiere decir que todos los que salen sean peligrosos, que sean violadores, que sean asesinos y que vayan a reincidir, todo lo contrario, pareciera ser un caso excepcional. Estamos acá en la mesa de RTN Revista con don Otto Guevara, diputado del Movimiento Libertario, y con Marco Vinicio Redondo del Partido Acción Ciudadana para discutir este tema. Don Otto, usted ha sido bastante crítico al respecto, por favor. Bueno, me parece una barbaridad lo que está haciendo esta administración. Ha liberado casi 6.000 delincuentes en estos 25 meses de administración, y cuando uno ve el tipo de delincuentes, ha liberado casi 3.000 asaltantes, 1.700 narcos, 270 asesinos, 129 violadores, 167 abusadores de niños. Eso es según la información que acaba de trascender hace 2 días en la prensa, de un informe que sale del Ministerio de Justicia. Esas son las características de las personas que están saliendo. Entonces, el tema de fondo es: los estamos liberando porque en las cárceles están hacinados y se están violentando sus derechos, y hay órdenes judiciales para liberarlos ante esa violación de derechos de los delincuentes que están en estos momentos encarcelados. Bueno, ¿cuál es la solución que cualquier persona en Costa Rica pensaría que habría que buscarle a ese tema? Es construir más cupos carcelarios, pero así de sencillo. Mire, si desde el 2012 los diputados de aquel entonces aprobaron un préstamo de 132 millones de dólares para reforzar el sistema penitenciario, para aumentar los cupos carcelarios. Esta administración arranca con ese crédito sin ejecutarse. Llevamos 25 meses y no ha pasado nada de nada. Se han gastado 15% de ese préstamo, 15% de ese préstamo en consultorías. El problema es que el presidente se vive una viajadera en lugar de estar viendo a ver de qué manera remueve los obstáculos para que ese préstamo pueda ejecutarse, se reúne con la Contralora para ver de qué manera se aceleran las contrataciones para nuevos cupos carcelarios, y entonces en lugar de sacar delincuentes, lo que hacemos es mantenerlos retenidos porque por alguna razón fueron separados de la sociedad. Bueno, porque abusaron de algún menor, porque violaron, porque mataron, porque robaron. Estamos hablando de 6.000 delincuentes que ha sacado esta administración. Eso es absolutamente inaceptable. Nosotros, desde el Movimiento Libertario, hemos golpeado la mesa, hemos llamado la atención, hemos propuesto inclusive que se habilite la isla de San Lucas como un centro penitenciario de baja contención. Hemos hablado que incluso en la Reforma, que son más de 100 hectáreas, ahí en la zona de la Reforma, ¿por qué no construyen más módulos carcelarios? O en la Leticia, ¿por qué no construyen ahí más módulos carcelarios? Si terrenos hay, dinero hay, lo que no hay es voluntad política. Y el problema es ideológico. El problema es ideológico. La ministra de Justicia considera, en términos generales, que los delincuentes son víctimas de la sociedad. Entonces, como son víctimas de la sociedad, hay que darles un tratamiento muy suavecito, y entonces está sacando y sacando y sacando. Pero imagínense qué puede pensar un policía que le puso el pecho a las balas para detener a una persona que ha robado a alguien. Imagínense lo que puede estar pensando la víctima de un robo agravado, de un abuso deshonesto, de una violación, cuando estas personas son sometidas a un proceso judicial y luego poquito tiempo después son liberados. Esto me parece una barbaridad. Don Marco, decía usted que sí se ha hecho. Yo creo que es importante que la ciudadanía sepa, primero, de que no es que se están liberando, se están cambiando de régimen. Se están pasando de un régimen que se conoce como el régimen institucional, que es cuando el privado de libertad está metido dentro de lo que nosotros conocemos como cárceles, y se está trasladando a un régimen en donde tiene que estar manteniendo una presencia constante en algunos de los centros al cual se le asigne. Son dos cosas muy diferentes. En el segundo caso, tiene condiciones que debe de estar cumpliendo para poder garantizar que pueda seguir bajo ese régimen, y si no las cumple, retorna nuevamente al régimen institucional. Eso es lo primero que tenemos que tener claro y que la ciudadanía tiene que conocer. Lo segundo es de que efectivamente sí se están haciendo cosas. Lo que pasa es de que el volumen, el crecimiento que hemos tenido en cuanto a la penalización es inmensa.
Cada año, cerca de 7.400 personas en promedio ingresan a los centros penitenciarios. La cantidad es bastante importante. ¿Por qué? Porque también hemos llegado a penalizar prácticamente todo. Y eso hace de que cuando se han creado las leyes para generar esta penalización, no se consideró cuál iba a ser el impacto desde el punto de vista de la ejecución de las mismas y a la hora de poder sostener el sistema penitenciario. Y hay cosas que se vienen haciendo. Hace cerca de 6 semanas se inauguró un nuevo módulo, ese está ubicado en Pocosí, con 100 espacios, que costó 495 millones de colones. En estos momentos estaba por 1.795 millones, 400 espacios en la Reforma, que dicho sea de paso, la empresa, hubo un problema con la empresa y por eso no se pudo dar continuidad a lo que se estaba planteando y lo que ya estaba contratado, pero este gobierno está haciendo estas acciones. Con respecto al BID, en estos momentos en San Rafael se está construyendo el primer módulo de unidad productiva, que tiene un costo de 18 millones de dólares para 576 privados de libertad, en donde son módulos productivos, que también es otro concepto. Cuando don Otto habla, me da la impresión de que lo que él quiere es Alcatraz, y tan es así que piensa en San Lucas. En otras palabras, está pensando en la manera… Igual que su compañero de fracción, Marvin Atencio. Correcto, pero eso no representa la posición de… No está representando la posición de gobierno. Estamos pensando en Alcatraz. No, pero la manera en que él se expresa cuando se refiere a los privados de libertad prácticamente es como regresar a la época medieval, en donde tenemos que tener esos claustros cerrados y con incomunicaciones. Es lo que aquí pudimos percibir a la hora en que él manifiesta esas expresiones. Pues el planteamiento actual tiene que ser diferente, y dentro de lo que está trabajando este gobierno con ese préstamo del BID, con estas unidades productivas, como les digo, ya la de San Rafael en 9 meses se tiene previsto que esté, ya otra por 20 millones de dólares, 576, que es en Pocosí, ya se está firmando el contrato, y la que corresponde a Pérez Celedón está por adjudicarse, y esa sería para 256 personas con 14 millones de colones, con un concepto totalmente diferente, porque también tenemos un problema muy grande. Cuando vemos el concepto de don Otto en las cárceles, lo que estamos haciendo es convirtiendo las cárceles en una escuela de crimen. Una persona que llega por una pena que tiene que cumplir por 3, 4 años y que no tiene derecho a la ejecución condicional de la pena, cuando sale convertido en un experto para seguir delinquiendo. Cuando la misma sociedad también generaba una doble sanción a la hora de salir, porque una persona que, aunque hubiese sido condenada por 4 meses, iba a tener una condena posterior de 10 años en la hoja de delincuencia, que dicho sea de paso, gracias a Dios lo corregimos el día de ayer con la aprobación del 19650 y que se regula la hoja de delincuencia que permite el derecho al trabajo y también el derecho al olvido. Pero en realidad este tema no es solamente de decir que es que se están liberando, porque eso es mentira. Y además, no es esta administración la que está realizando esto. Esto viene desde 1970. Y en el gobierno de doña Laura Chinchilla se pasaron del régimen institucional al semi-institucional más de 5.500 personas también. Y no solamente estamos hablando de que esto es una cuestión que utiliza Costa Rica, porque es que Costa Rica es demasiado garantista. En la mayor parte de los países democráticos esta práctica también se da, y es una práctica aceptable, porque justamente es importante evaluar el comportamiento de las personas privadas de libertad y poderles darles mejores condiciones que vaya permitiendo que se puedan integrar a la sociedad, y no como lo pretende don Otto, que los enclaustremos para la eternidad. Uno de los temas fuertes respecto a la discusión sobre la liberación o el traslado del régimen institucional a semi-institucional de estos privados de libertad es el asunto de la reincidencia. Y como sociedad debemos hacer el análisis, ¿verdad?, respecto a la reincidencia no solo de estas personas, sino de las personas que sí cumplen su pena, que también es alto, ¿verdad? O sea, el régimen institucional, el tipo de punición que estamos haciendo, no le está garantizando a la sociedad que esas personas que fueron a la cárcel no salgan a delinquir. El sistema penitenciario está mal, está mal. En estos momentos las cárceles efectivamente no están resocializando a nadie, rehabilitando a nadie. En términos generales, hay sus excepciones, y eso hay que cambiarlo. Y para eso se aprobó un préstamo hace 4 años para mejorar el sistema penitenciario. Y si hay que meter más recursos, habrá que meter más recursos. Lo que no se vale es que, porque
estamos deteniendo mucha gente al año que le hace daño a otras personas, que estamos hablando, no son angelitos los que estamos deteniendo, es alguien que robó a través de arma de fuego a otra persona, es el robo agravado, con el cuchillo, con la pistola, entre varios, y le arrebatan la propiedad a otra persona. Esa persona es detenida y los que son detenidos, porque aquí viene todo otro gran tema, o sea, que es un ministerio público que de la cantidad de denuncias que recibe son muy poquitas las que logra materializar en una condena. Pero ahora imagínense que de esos poquitos estamos liberando a 6,000 personas en 25 meses. Ahora Marco Vinicio Redondo nos hablaba de que en todos los 4 años de la anterior administración se liberaron 5,500 personas. Entonces, vean el sinsentido. Dedicamos una gran cantidad de recursos para detener a personas que le hacen daño a otros. Y cuando digo una gran cantidad de recursos es policía, es Ministerio Público, fiscales, defensa pública, jueces, o sea, todo el aparato judicial para luego detener a esas personas. Un porcentaje muy pequeño lo logramos capturar y detener para que luego en esta administración en 25 meses se liberen a 6,000 personas, pero dentro de las 6,000 personas no es porque hay tipos penales nuevos, es que dentro de esas 6,000 personas, 3,000 son asaltantes. 3,000 son personas que han robado a otras a través de armas de fuego y a través de cuchillos o entre varios. Y de esos hay 1,700 narcos, hay 270 personas que están por asesinato, 129 violadores y abusadores de menores. O sea, no estamos hablando de tipos penales que se han creado recientemente y que luego eso ha generado una explosión de personas capturadas. Lo que pasa es que hay una mayor conflictividad social en la sociedad y entonces el mensaje que le está dando esta administración a los delincuentes es, mire, vayan, roben, o hagan lo que sea, de todas maneras, a muy poquitos de ustedes el sistema tiene capacidad de detenerlos. Y si los detienen, y si los encuentran culpables, de todas maneras, una vez apresados, muy rápidamente los van a liberar, porque esta ministra y esta administración, no es solo la ministra, ahí están las órdenes del presidente. El presidente podría llegar y decir, miren, párenme esa cosa. ¿Cómo es posible? Vamos a ver de qué manera aceleramos la construcción de cupos carcelarios. Y no es celdas de 1 metro por 1 metro, Marco Vinicio. De metro y medio. Son cupos carcelarios en centros de detención de baja, de mínima, de mediana contención, que tengan espacio, porque estén separados de la sociedad, porque estas personas le han hecho daño a muchísimas personas que hoy viven atemorizadas, personas que fueron remitidas a la cárcel, luego liberadas. Imagínense cómo se sienten las víctimas, por Dios. ¿Con qué ánimo la policía va a seguir persiguiendo a estas personas? Don Otto, yo admiro su actitud hollywoodense cuando trata de expresar este tipo de cosas y las hace ver inmensamente grande, pero no está llegando a la parte técnica con que se maneja esto. Para que una persona pueda pasar del régimen institucional al semi-institucional, existe todo un proceso de análisis y de estudio en donde participa el Instituto de Criminología. Eso significa de que no es una acción random, aleatoria, que se está tomando, sino de que corresponde a un análisis técnico del perfil de las personas. Y eso no solamente es importante por la parte del hacinamiento, sino también para valorar las capacidades que tienen las personas. Ok, tampoco podemos garantizar de que todo es eternamente perfecto al 100%, eso es imposible, pero por lo menos sí podemos decir que el nivel de reincidencia que se tiene en la experiencia y en las estadísticas anda por debajo del 3%. Significa que existe un 97% de personas que lograron reinsertarse sin volver a delinquir. Eso es un adelanto muy importante bajo la perspectiva de poder mejorar las condiciones de las personas que por alguna razón han delinquido. Y aquí también quiero hacer otra relación muy importante. Dentro de todas esas personas hay gente que fue sancionada y condenada y que ha tenido que tener privación de su libertad, por ejemplo, por el robo de picaritas. No estamos hablando del nivel de delito que usted está mostrando, porque por ejemplo todo lo que tiene que ver con las condiciones de narcotráfico, porque también aquí hay que hacer una referencia, se considera dentro de los de narcotráfico a veces lo que sucede con muchas mujeres que las utilizan de burro para poder llevar, por ejemplo, a los penales la droga.
esos también engrosan las estadísticas y que van dentro de esas cifras que usted está expresando. Pero esas cifras usted las está viendo de una manera voluminosa y no de la manera detallada que se tiene que ver para aplicar la justicia y para que todos los ciudadanos y ciudadanas de verdad tengan el derecho de que su condición sea analizada y no sea utilizada su desfortunio para que sean estigmatizados como usted desafortunadamente lo plantea. Vea que inclusive el magistrado presidente de la Sala Tercera, don Carlos Chinchilla, ha levantado la voz ante esta situación, porque él está en la cabeza de todo este aparato judicial que busca separar de la sociedad a aquellas personas que le están haciendo daño a las que vivimos armónicamente en sociedad. Y él está llamando la atención inclusive que esas normas técnicas que usted menciona, Marco Vinicio, no se están cumpliendo a cabalidad. Por ejemplo, la última liberación masiva se prescindió del tema de tener un trabajo, por ejemplo, ya ofrecido, garantizado. O sea, que las personas salieron prescindiendo de ese requisito técnico que en el pasado se exigía para que a alguien se le diera esa gracia, como dice el presidente, esa liberación. Pero no soy solo yo, estamos hablando del presidente de la Sala Tercera, que es la sala responsable del tema penal, quien está levantando la voz y lo que está diciendo es, mire, lo que hay que hacer es construir aceleradamente cupos carcelarios. Imagínense que ayer nosotros tuvimos a la Contralora en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público y le preguntamos, señora Contralora, ¿cómo va la ejecución del préstamo del BID, de los 120 millones de dólares y 132 millones de dólares y la contrapartida de 55 millones de dólares que tiene que aportar el gobierno de Costa Rica? Estamos hablando casi 180 millones de dólares. Bueno, y dice que se ha ejecutado un 15% y luego empieza uno a revisar y una gran parte de ese 15% ha sido consultorías. Empezó a construirse lo que menciona Marco Vinicio, estoy de acuerdo, pero empezó a construirse, pero todavía está lejísimos de los montos de ejecución que se requerirían. Que están más al tanto, ese dinero es para obra nueva. Todo es para obra nueva. Porque también todo es para está la obra nueva realidad y para ciertos otros programas que tienen que ver con prevención. De las posilgas, ¿verdad? No. Que son Pero las luego cárceles también en ese aquí momento. viene la parte más relevante. Le preguntamos, mire, señora Contralora, ¿se ha reunido con usted la ministra de Justicia? ¿Se ha reunido con usted el presidente de la República para ver si ante la emergencia que estamos enfrentando, porque tenemos la sentencia de algunos jueces diciendo, hay hacinamiento, usted tiene que liberar? Otros jueces diciendo, mire, están cerrados tantos centros penitenciarios, no me meta un solo reo más a esos lugares porque ya llegaron a su cupo hace rato. O sea, hay sentencias judiciales que están diciendo eso. Hay emergencia nacional. Ante esa emergencia nacional, ¿qué hace un presidente responsable? Por supuesto que no se va ahí a dar la vuelta al mundo en sus viajecitos. No, el presidente viene, se reúne con la Contralora, llega con la ministra de Justicia y dice, tenemos la plata, ve a ver cómo aceleramos la construcción de cupos carcelarios en todos los diferentes centros penitenciarios donde se pueda. E incluso, vea usted, si hay que cambiar el destino de parte de ese crédito para que la totalidad se utilice en aumentar los cupos carcelarios, pues entonces hacemos las gestiones necesarias y hablamos con los diputados y cambiamos lo que haya que cambiar. Don Otto, tenemos que cerrar, don Inicio, para que le responda usted, don Otto. Sí. ¿Cómo acelerar ese procedimiento? En realidad, esta administración está dejando planteado con estos 3 proyectos que ya están caminando cerca de 1.500 puestos para poder ubicar desde el punto de vista de unidades productivas, más lo que se está generando en otros espacios, como le hablaba el de Pocosí, que se incrementó en 100 hace unos meses. Aquí lo importante de todo esto es que nosotros tenemos que empezar a ver cuál es nuestra posición con respecto al privado de libertad. Inclusive también debemos de asumir como Estado, y en mucho nos corresponde a nosotros como legisladores establecer vías alternativas que nos permitan no criminalizar más al privado, a lo que hoy vemos como privado de libertad, y dar más opciones para que haya no solamente una mejor reintegración a la sociedad, sino que también podamos dignificar a las personas. Muchas de las personas delinquen porque el Estado ha fallado. Y en eso tenemos que trabajar y tenemos tareas muy grandes. Eso pasa por darle una estabilidad a este Estado y también pasa por recursos que ahora estamos planteando con el impuesto a las sociedades, en donde va a ir un 5% también para el Ministerio de Justicia para que pueda resolver muchos de estos temas de manera constante, porque estos préstamos tendrán su finalidad, pero también va a ir requerimientos para poderles dar atención, para poderles dar mantenimiento, para que el personal pueda tener las condiciones que merece y que pueda haber dignidad, no solamente de los privados de libertad, sino también de los funcionarios que tienen que dar la atención a estos privados de libertad. ¿Cuántos cupos estaría dejando esta administración ya finalizados? Bueno,
por lo menos dentro de lo que ya tengo mapeado que se está adelantando, estamos hablando de que más de 2.000 plazas para poder brindar una atención inmediata dentro de lo que está en muy corto plazo, más todo lo que ellos están planificando, no solamente con el préstamo, sino con también las estrategias a nivel institucional, con el presupuesto exiguo que le hemos estado permitiendo y que por lo menos de manera responsable están tratando de ubicar de la mejor manera. Don Don Otto, Otto. para cerrar. No es liberando delincuentes como vamos a resolver el tema del hacinamiento, es construyendo cupos carcelarios. Y para eso hay recursos, 120 millones de dólares de un empréstito, hay terrenos que se pueden utilizar de inmediato para construir esos cupos carcelarios, pero insisto, no es liberando personas que le hacen daño a la sociedad, como estos que roban con cuchillo, con armas en grupo, como estos narcos, como estas personas abusadoras de menores, violadores, no es soltando delincuentes. Son como vamos insuficientes a los resolver. 2.000 cupos. Pero por supuesto que son insuficientes. En estos momentos tenemos una carencia como 6.000, 7.000 Y cupos que por eso necesitamos estoy hablando crear. del corto plazo. Entonces, por eso estoy hablando de que esto es emergencia nacional. El presidente tiene que sentarse con la Contralora General de la República para ver una forma de hacer una contratación abreviada, hablar de la utilización de los 120 millones, la totalidad de lo que queda de ese crédito para aumentar cupos carcelarios, y con eso no estamos liberando delincuentes. Muchísimas gracias, don Marco Vinicio y don Otto, por acompañarnos esta mañana. Son las 7:45 minutos, vamos a nuestra última pausa y venimos para cerrar la revista.